Ahí vamos. Entonces estamos todos acá, ¿no? Por lo menos con la carátula y la introducción. ¿Está bien? Muy bien. Me voy directamente a esta parte que dice librerías. Un comentario a decir es que esto que está acá, porque hay muchos de ustedes que no estuvieron la vez pasada, toda esta parte de texto, ¿sí? O sea, nosotros acá en Colaboratory tenemos dos tipos de celdas para trabajar, una para ejecutar código, como verán, ¿sí? Y otra que es para texto. En lo que es de texto, uno puede agarrar y escribir texto como está hecho acá. Si uno hace ahí doble clic, se abre y esto está pegado, escribir texto, nada más. Pero también lo que pueden hacer es escribir con látex. ¿Esto en qué nos beneficia? Que este entorno, más allá de ser online y que los alumnos y alumnas lo pueden ver desde el celular simplemente, para lo que es una clase presencial, nos permite incorporar fórmulas, nos permite incorporar teoría. Digamos que este entorno, ¿sí? Nosotros lo podemos armar como si fuese un documento, una nota de clase, ¿no? Por decirlo de algún modo, donde ya no solo es venir y ejecutar un código y obtener un resultado, sino que podemos trabajarlo mucho más, ¿sí? Nos permite hacer todo eso, es gratuito, está de manera online, lo único que necesitamos es una conexión a Internet. En este entorno lo que está sucediendo es lo siguiente, de nuestra computadora lo único que estamos utilizando es la conexión a Internet. La computadora donde vamos a ejecutar Python, ¿sí? En este entorno me la asigna Google de manera virtual. Entonces, yo trabajo en una computadora de Google, no trabajo en mi computadora. Eso tiene muchas ventajas en el sentido de que respecto de la capacidad de procesamiento, de almacenamiento que solemos tener en nuestras computadoras tradicionales en casa, ¿sí? Entonces, esta versión gratuita, porque también existe una versión paga de Google Colaboratory, brinda más del doble de memoria y de capacidad de almacenamiento en disco que cualquier computadora tradicional normal que podemos llegar a tener en casa, ¿sí? Entonces eso nos permite trabajar con mayor cantidad de datos, ¿está bien? Y todo ese tipo de ventajas, ¿sí? Muy bien, entonces vuelvo acá. Librerías a utilizar. Estas librerías que están acá tiene cada una página web propia, ¿sí? Son librerías que existen hace muchos años, donde Pandas y NumPy son las principales librerías de Python, donde Pandas está orientada a poder manipular datos principalmente. NumPy trabaja más en un formato de matricial, digamos, o vectorial. Se utiliza más para eso. Hay muchos algoritmos que requieren los datos, los inputs, digamos, los requieren de manera de vectores y ese tipo de operaciones. Entonces, NumPy es la librería para eso. Esta librería que está acá es una librería específica de estadística, ¿sí? Sobre todo orientada a la ciencia de datos, pero incluye desde lo básico hasta lo más avanzado. O sea, acá adentro yo también encuentro algoritmos de machine learning, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta librería es la librería base de Python para lo que es graficar, ¿sí? Existen otras librerías como por ejemplo esta otra librería está orientada específicamente a todo lo que son gráficos estadísticos que presentan un formato quizás más bonito, ¿sí? Sin tener que escribir tanto código. Esta librería base hace un gráfico base y uno lo puede mejorar, ¿sí? Incorporándole diferentes elementos. En la práctica y con el tiempo lo que termina pasando es que uno utiliza las librerías de maneras combinadas. Según lo que tiene que ir haciendo, va combinándole elementos. Yo puedo hacer un boxplot con esta librería y agregarle contexto, como se vio en el curso, en el primer curso, el de estadística descriptiva, contexto, diferentes cosas al gráfico, ¿sí? Entendiendo que el gráfico es un objeto para Python, pero particularmente es un objeto creado con coordenadas, ¿sí? Porque es un plano, ¿no? Entonces, a partir de entender el uso de las coordenadas, que está todo ejemplificado en el curso anterior, uno puede ir agregando diferentes elementos. Puede ser texto, puede ser una línea, puede ser un cuadrito, puede ser lo que sea, y eso nos permite crear gráficos mucho más explicativos,
¿sí? Principalmente a nosotros como docentes si queremos mostrar algo a nuestros alumnos, ¿está bien? En el mundo de lo que es el análisis de datos en general, se utilizan esos gráficos para construir información relevante, ¿no? Y poder destacar aquellos puntos que a uno le interesa destacar, ¿está bien? Muy bien, dicho eso, estas son todas las librerías que vamos a necesitar para lo que vamos a ver acá, ¿sí? De inferencia estadística. Entonces, simplemente las importo a cada una de ellas. Y normalmente, para no tener que escribir el nombre entero de la librería, lo que hacemos es darle un alias, ¿sí? Estos alias que están acá son los que se utilizan, están como aceptados, digamos, de manera estándar, de forma tal que cuando ustedes agarran un código de otro lado, van a encontrar que todas las librerías están renombradas de esta manera, ¿sí? Entonces son como que las letras claves con las que se renombran. Eso hace que en vez de tener que escribir pandas para utilizar una función que se encuentre dentro de esta librería, escribo pd punto y el nombre de la función. Ya lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos aplicando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Genial. Sí. Sí. No, nada, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Buenísimo. Entonces ahora me voy acá, a esta parte que está acá. ¿Sí? Simplemente de manera adicional y como introductorio, que de todas maneras sirve para armar material, digamos, si uno quiere, presento las principales distribuciones, ¿sí? De probabilidad que van a aparecer o en los intervalos de confianza o en los test de hipótesis que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, la distribución normal. Entonces, acá es donde empezamos con esta cuestión que les comentaba antes. Yo puedo decir distribución normal y empezar a trabajar con código, o puedo decir distribución normal y empezar a incorporar teoría. ¿Está bien? Entonces, esto ya se convierte en un material de clase al estilo como si yo armara un documento, digamos, ¿no? Que no sea todo tan simple. Uno puede agregar todo lo que quiera acá, ¿sí? Yo puse lo básico, digamos, como para presentar la distribución normal, ¿sí? Eso primero. Segundo, las funciones para las distribuciones de probabilidad son estas tres que dicen acá, referencia de funciones, donde cada una de ellas me devuelve algo, ¿sí? La CDF me devuelve la probabilidad acumulada, ¿sí? Que es lo que vendría a reemplazar, en el caso de las distribuciones continuas, lo que nosotros en general o tradicionalmente mostramos con las tablas en el curso, ¿está bien? En los diferentes cursos de estadística. El PDF devuelve la densidad de probabilidad, ¿sí? Y PPF devuelve el valor del estadístico de tablas directamente, ¿sí? Entonces, como ejemplito sencillo para decir, probamos estas funciones con cosas conocidas, ¿sí? Quiero obtener una densidad de probabilidad normal, ¿sí? Para esta variable con estos parámetros que están acá escritos en este ejemplo, ¿sí? Primero quiero hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Genero una variable, ¿sí? Vale decir que cuando yo escribo x igual, lo que estoy haciendo es asignar el resultado de una operación a un objeto. En este caso, ese objeto lo llamo x, o sea, es mi variable x. ¿Está bien? Con esto estoy diciendo que quiero 10 valores que vayan entre menos 15 y 15, ¿sí? Y se generan de manera aleatoria. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo la densidad de probabilidad para esos valores generados? Utilizo, fíjense, de la librería SCPy, ¿sí? La distribución normal, esta es la función perteneciente a la librería, y PDF, que es la función que me devuelve densidad, ¿sí? Es lo que pertenece a la distribución normal. Si ustedes buscan en la referencia de la documentación, la distribución normal puedo calcular muchas cosas, ¿sí? Según lo que ya hay un montón de cosas programadas, por decirlo de algún modo, son todas funciones. Entonces digo, ¿qué argumentos le tengo que pasar a esto? Le tengo que pasar mi variable, x, que fue la que generé acá, le tengo que pasar el valor de la media y el valor del desvío, ¿sí? Son los parámetros de la distribución normal. Entonces, cuando uno ejecuta eso, cuando yo hago asignación, fíjense que si quiero mostrar esto, mencionarlo, si solamente ejecuto esto no me devuelve nada, porque acá lo único que hice es una asignación de resultados. Si yo quiero ver el x, pongo x ahí abajo,
para imprimir los resultados y entonces me los muestra. ¿Está bien? Como yo acá, en el código original, ustedes tenían la generación de la variable y después directamente el cálculo de las densidades, y lo último que me devuelve es el cálculo de las densidades. Y eso es lo que ven acá. ¿Sí? Todas las probabilidades, básicamente. ¿Está bien? Si quiero obtener una probabilidad acumulada, entonces ahora utilizo la función CDF. Por ejemplo, para un valor puntual de X. Quiero que lo que me pedían acá, en realidad, en ejemplo, ¿no? La probabilidad acumulada, ¿sí? Para cuando X vale 4. Entonces, le digo que X vale 4, le digo media y desvío, y particularmente yo le puse un round arriba para que lo redondee a 4 decimales al resultado que esto me devuelve, ¿sí? Eso es lo que hace esta función round, para que sea exactamente igual a lo que normalmente vemos en las tablas que tenemos de estadística, ¿sí? De las distribuciones o de la distribución normal. Entonces, cuando uno hace esto, me devuelve la probabilidad acumulada. Y en el caso de que quiero utilizar el valor del estadístico con algún nivel de alfa, por ejemplo, el clásico, ¿no? Alfa del 5%, pero ahora la media y el desvío es para una normal estándar. Entonces es 0,1 ese valor. Y lo redondeo también a 4 decimales porque sería igual a lo que yo tengo en las tablas. Entonces cuando ejecuto esto me devuelve el valor del estadístico. Este es para alfa. Si quiero para 1 menos alfa, ¿sí? Sería 0,95 la probabilidad, o puedo escribir acá, en realidad 1 menos, puedo escribir la operación, ¿no? A esto me refiero. 1 menos esa probabilidad, ¿no? Del alfa directamente, y también me va a devolver el valor del estadístico. ¿Sí? Lo puedo escribir de cualquiera de las dos maneras. ¿Ven? Yo se los dejo así para que esté igual a como estaba. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los clásicos valores que conocemos para la normal estándar, para este estadístico en particular. ¿Estamos bien? Entonces digo, ¿cómo podríamos hacer lindos gráficos de la distribución normal, ¿no? Pero manejando nosotros, digamos, el valor de los parámetros? Yo digo, asigno, fíjense acá le estoy creando los parámetros, ¿no? En este caso, media y desvío para una estándar sería, ¿no? Una normal estándar, 0,1. En este caso le doy otros valores y en este caso le doy otros valores. Después genero los valores para la variable, así como hicimos antes. ¿Está bien? Y fíjense que acá abajo estoy utilizando la función de densidad de probabilidad para esa variable con los diferentes valores de parámetros. Esto me va a permitir obtener, en este caso voy a tener 3 curvas de densidad de probabilidad normal. ¿Está bien? Entonces eso permite hacer un gráfico que compare las 3 curvas. ¿Sí? Esta parte que viene acá abajo es el gráfico, ¿sí? De la densidad de probabilidad, donde hago un simple plot, está bien, es el gráfico base, ¿sí? Donde le indico los valores de los parámetros como etiqueta, si me lo muestra en la leyenda, elijo un color, pongo como variable en el eje X, digamos, a la variable X, y en el eje Y a la densidad de probabilidad calculada previamente, que es esta que está acá. ¿Sí? Después quiero agregar una línea que en realidad no la calcula, o sí la calculé, sí, está acá, es el valor esperado. ¿Sí? O sea que me pongo una línea donde está la media de la distribución. Estamos haciendo eso. Eso se hace con esta función. ¿Está bien? Y después le quiero agregar un texto que esté a esa línea. ¿Sí? Fíjense que acá tienen las coordenadas, XY, con todo lo que sea XY para el texto, en este caso son las coordenadas sobre el gráfico donde ubicar el texto, ¿sí? Para ubicar el valor específico del valor esperado, o sea, va a estar la liñita y yo quiero que arriba de la liñita me aparezca el valor del valor esperado, ¿está bien? Es este par de coordenadas, ¿sí? Entonces, con esto simplemente uno puede empezar a agregar, es la estructura de la función, ¿no? Al gráfico agregarle cosas. Después grafico la segunda
¿sí? Densidad normal y después la tercera, con la misma estructura. Es decir, que en general uno diseña un código para una cosa y después es copiar, pegar y empezar a cambiar valores según corresponda. ¿Bien? Es esa práctica. Y después acá son parámetros gráficos. Después acá abajo está calculada la probabilidad acumulada. Así yo puedo tener lo que sería la distribución de probabilidad, ¿sí? Particularmente, y la gráfico. ¿Qué obtengo cuando corro esto? Esto que está acá abajo, ¿sí? Este gráfico que está de la mano izquierda, digamos, estos serían las diferentes curvas de densidad normal para los diferentes parámetros que leí, ¿sí? Ustedes pueden probar con otros, obviamente, y acá me aparece la referencia para cada una de ellas. Entonces está todo bonito el gráfico, digamos, ¿está bien? Y de la mano derecha está la probabilidad acumulada, ¿sí? La distribución o la función de distribución de probabilidad, en este caso con sus referencias también para los parámetros utilizados. ¿Sí? ¿Se entiende la estructura, digamos, de trabajo? Esto principalmente para presentar las distribuciones nada más y que uno pueda hacer gráficos lindos, básicamente. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. ¿Cómo me llevo esta imagen de los gráficos a un documento? Porque supongamos que yo los hago acá y que no voy a seguir trabajando en Collaboratory, sino que lo quiero armar en un Word. ¿Sí? Típico. Me posiciono sobre el gráfico, la manera fácil, digo, se pueden exportar las imágenes, pero la manera más simple para llevártela a un Word es decir, me paro sobre el gráfico, hago clic derecho, copiar imagen, tengo un Word abierto, ¿no? Pego y se pega, ¿sí? Tal cual así, o sea, no se distorsiona la imagen, nada, se pega perfectamente. Esa es como la manera fácil y rápida, ¿sí? Si no, se puede exportar también. ¿Sí? Después viene la TD Student, ¿sí? Que es otra de las distribuciones que vamos a utilizar en las diferentes cosas que vamos a ver. Entonces, si entendimos la lógica anterior, acá está hecho la misma estructura, ¿sí? De trabajo para poder tener, por ejemplo, para diferentes grados de libertad, acá hice 2 nada más, por ejemplo, ¿sí? Su función de densidad de probabilidad y su función de distribución. ¿Está bien? Después está la Y cuadrado, ¿sí? Donde fíjense que en cada uno, cuando, por ejemplo, calculo la probabilidad acumulada, ¿no? Porque son distribuciones continuas, lo que va cambiando, las estructuras de código son las mismas, la librería utilizada siempre es la misma, pero lo único que cambia es el nombre de la distribución. ¿Está bien? Antes acá, en el primer caso que vimos, decía norm, de normal. Acá dice Y cuadrado. ¿Está bien? Entonces voy utilizando cada una. Y después presento el gráfico, para que a ustedes les quede ejemplo también, ¿sí? Para los distintos grados de libertad utilizados. Ahí tienen las diferentes curvas y la comparación de cosas, ¿no? Esto es a nivel elaboración con el lenguaje. Por supuesto que después nosotros cuando enseñamos la teoría en general explicamos todas las lógicas y fundamentos alrededor de esto, ¿sí? Pero eso como que no es la parte de aplicación práctica, digamos, con el lenguaje. Por eso es importante esta cuestión de decir yo voy incorporando teoría, ¿sí? Dentro de este cuaderno de trabajo. ¿Está bien? Después acá abajo está la F de Snedeker, ¿sí? Que sería creo que la última que vamos a utilizar. ¿Está bien? Con su comportamiento, con diferentes curvas, con sus comportamientos. ¿Sí? Cada estructura de función, fíjense, va teniendo los parámetros que necesitamos. Si es calcular probabilidad acumulada, necesito los valores de X de mi variable y después tiene como argumento los 2 grados de libertad, ¿no? Uno para el n-1 y otro para el n-2, ¿sí? En general. Y si miran, no sé, por ejemplo, el anterior, que teníamos la Y cuadrado, tiene solo 1 grado de libertad, o sea, necesito variable y 1 grado de libertad. Es como que explicar la estructura lógica es en base a lo que uno escribe de manera sencilla. ¿Está bien? Y puede tener todos los gráficos. Esto como primer cuestión de introducción y que pueden también utilizarlos para elaborar material, pues son las principales distribuciones que vamos a
estar o que nos aparecen cuando empezamos a trabajar en la inferencia. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a la parte de inferencia, particularmente intervalos de confianza y test de hipótesis. Arranco por intervalos de confianza. ¿Sí? El primero y el más básico de todos, intervalo de confianza para la media con varianza poblacional conocida. ¿Está bien? Yo acá, por ejemplo, les presento cuál es el intervalo, cuál es el estadístico observado y qué distribución tiene, lo mismo para la variable. ¿Está bien? Como la teoría mínima básica, por decirlo de alguna manera. Y acá siempre les escribo un ejemplo. ¿Sí? Entonces digo, tengo esta variable con distribución normal, con estos parámetros. ¿Está bien? Digo que se toma una muestra, que se obtiene una media de 24,3, ¿sí? Y quiero calcular un intervalo de confianza del 95% para la esperanza de X. Es un ejemplo. ¿Está bien? Creo que tradicional o básico dentro de lo que es las prácticas de estadística. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir manualmente el intervalo. ¿Hay función ya programada para calcular este intervalo? Sí, y está abajo. Pero, ¿cuál es la ventaja, ¿sí? Para nosotros como docentes en un contexto de enseñanza, el construirlo? Que esto que estamos haciendo acá es lo mismo que haríamos escribiendo en nuestro cuaderno. ¿Sí? Entonces, solo que dentro del contexto de la escritura de código. ¿Está bien? Para que Python me entienda, digamos, ¿no? Y obtenga lo que yo le pido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Defino todos los parámetros, digamos, que yo los veo acá, ¿no? Que estoy necesitando para construir este intervalo. Entonces, ¿yo qué necesito? Por ejemplo, si es el límite superior, media muestral, ¿sí? Desvío poblacional, el n, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Voy a andar con un alfa también, es otro de los parámetros que tengo acá. ¿Sí? Me dijo 95% de confianza, así que alfa del 5. Y después voy a necesitar obtener el estadístico de tabla, como quien le dijera, ¿no? En la clase tradicional. Entonces, ¿qué hago? Defino el desvío, ¿sí? Ven que el número 6 está asignado a un objeto que lo llamé desvío. Después pongo el n, ¿sí? Que es el tamaño de la muestra, el valor de la media muestral, el alfa, ¿sí? Y acá obtengo el estadístico de tabla. ¿Y qué utilicé para obtener estadístico de tabla? La función que había presentado, ¿sí? En la introducción de las distribuciones, al comienzo de todo. Pero una preguntita. Sí, decime. ¿Podría, si uno quisiera que eso interactuara con el alumno, tuviera más vínculo con el alumno y ellos pudieran ingresar los datos por consola, ¿se podría hacer? Sí, claro, ustedes le dejan esta estructura de código, por ejemplo, y si después le cambian el valor del desvío, supongamos que el ejemplo es con otro valor de desvío, simplemente en donde dice 6 ponen 5, por decir algo. Entonces, sí, yo me refería a que haya como una interacción con cuadros donde ellos pudieran ingresar el dato. Por ejemplo, para eso lo que tenés que hacer es programar. Sí. Y acá estamos haciendo un perfil de usuario del lenguaje, no de programador. ¿Está bien? Ese tipo de cositas se pueden hacer, sí. No es complejo hacerlo, es muy fácil, ¿está bien? Pero tenés que meter programación acá. La idea es que este cuaderno vos se lo compartas, ¿no? a los alumnos, lo subís al campus, por ejemplo. No sé, nosotros tenemos campus en la facultad, le subimos como material el link del cuaderno, de forma tal que ellos, si estamos en una clase presencial, ¿sí? Y no tienen computadora, lo único que sí generalmente tienen es un celular, pueden acceder al link, agarrar, ejecutar la celda, ver los resultados y uno les explica la estructura de lo que está haciendo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Gracias. No, de nada. Una vez que definí, ¿sí? Las cosas que voy a necesitar, ¿qué hago? Construyo límite inferior y límite superior, ¿sí? Donde ahí sí tengo que hacer una cuenta, que es la
que está obviamente en cada uno de los límites del intervalo. ¿Está bien? Los tengo por separado. Cada uno de estos es un objeto que contiene un número, ¿sí? Que es el resultado de esta cuenta. Entonces los pongo, ¿sí?, juntos, y a eso lo llamo intervalo e imprimo esto que está acá. ¿Está bien? Entonces me devuelve el cálculo, con muchos decimales, como verán, ¿sí? Porque acá te pone todos los decimales posibles si uno no restringe eso. ¿Está bien? Ahora digo, esto es construirlo manualmente, sirve en la didáctica para enseñar, ¿no? Para explicar la lógica de pasos a seguir para enseñar, pero es verdad que también existe ya programada la función, ¿sí? Y eso está en la librería SciPy, que también ya la presentamos. Digo, distribución normal, y de esta distribución quiero construir un intervalo. ¿Está bien? ¿Qué argumentos tiene ese intervalo? Necesita el nivel de confianza, como verán, ¿sí? El parámetro log viene a ser la media muestral, y el parámetro scale viene a ser lo que nosotros tenemos acá en el intervalo, ¿sí? Cuando uno le pasa, que fíjense que acá está hecha la operación directamente, ¿no? Me hace el desvío dividido la raíz de n. ¿Cómo escribo la raíz cuadrada de n en Python? El número, doble asterisco, ¿sí? Porque en realidad estoy calculando una potencia. Acá en realidad estoy haciendo 15 a la 1/2, ¿sí? Que eso es la raíz cuadrada, como tal. Existe una función para calcular la raíz cuadrada, pero como generalmente nosotros, bueno, o lo que más uno utiliza a la hora de escribir código es todo el tiempo potencias, entonces digo, bueno, lo escribo en la estructura de potencia. ¿Está bien? Entonces, cuando ejecutamos todo este código, el resultado lo guardo en un objeto e imprimo el objeto. Cuando hago eso, obtengo exactamente el mismo intervalo que obtuve antes. ¿Sí? Entonces, desde lo que es la práctica de usuario frecuente, obviamente que uno va a venir y va a utilizar esta función, no va a andar construyendo el intervalo a mano, pero para enseñar, sí, porque después los chicos tienen que rendir generalmente un examen escribiendo en una hoja, ¿está bien? Sirve esta estructura previa donde uno puede explicar más detalladamente qué es lo que estamos haciendo. Y además, si yo no conozco la función, voy a confiar ciegamente en lo que está haciendo. Esto lo voy a dar por sentado que está bien y podría desconfiar, ¿no? Lo ideal sería, yo no sé quién programó esto. Entonces, quiero poder verificarlo. Entonces digo, bueno, me corro este intervalo y obtengo cierto resultado. Después, con un simple código, fíjense que es muy simple hacerlo en este caso, ¿sí? Voy y lo calculo como haciendo las operaciones manualmente. Entonces eso me permite verificar que lo que me devolvió esto que alguien programó está bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Perfecto, sí. Genial. Sí, Y luego, sí. buenísimo, gracias. Y luego, simplemente para ponerle color, ¿no? De nuevo, y decir, mostremos esto visualmente, que es también otra manera, obviamente, de enseñar, no todo es desde las palabras sí, básicamente, sino que desde lo visual, digo, bueno, yo voy a construir una, como vimos antes, una densidad normal, ¿sí? Pero con los parámetros que tengo en este ejercicio. En realidad estoy haciendo una densidad normal para parámetros muestrales, ¿está bien? Con un desvío poblacional y una media muestral, de forma tal que me haga la curvita normal. Y sobre eso, medio con la lógica que vimos antes de la estructura de código, le voy a agregar cosas a ese gráfico, que no sea solo una curva normal, porque no me dice nada, digamos, en el contexto de un intervalo, ¿no? ¿Qué quiero lograr obtener? Esto que está acá. Marcar, ¿sí?, dentro del gráfico, para esa distribución normal, los límites del intervalo, inferior y superior. Esto es lo que sirve visualmente, generalmente, para explicar, ¿no? Pero además le agrego un texto, donde especifico que para las cosas dadas, ¿sí?, la media poblacional, que es lo que me permite saber el intervalo, ¿no?, se va a encontrar entre estos dos límites.
y tengo una presentación gráfica de eso, ¿sí? O una representación gráfica de eso para poder explicar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasa si ahora quiero variar el tamaño de muestra y aumentar el nivel de confianza? ¿No? Típico de los problemas que en general presentamos, ¿no? ¿Qué pasa con esto para explicar, ¿no? ¿Qué es la consecuencia que trae esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me copio el código anterior para lo que es la construcción del intervalo manual y cambio únicamente lo que tiene que ver con alfa. Fíjense que es la misma estructura de código, pero acá cambia el valor del alfa, ¿sí? Y el nivel del estadístico será el que tiene que ser, ¿sí? Según corresponda. Para distribución siempre normal estándar, ¿no? Y lo construyo y obtengo este intervalo. Entonces, es lo que les decía antes, uno en general establece una forma general de código para lo que va a calcular siempre, después copia y pega y va cambiando, ¿sí? Los valores de los parámetros. ¿Está bien? Y si quiero cambiar la distribución también, etcétera, o sea, lo que corresponda. Acá se los muestro como hicimos antes, ¿no? Utilizando directamente la función para ver que me da lo mismo, ¿sí? Es como una manera de corroborar. Y después el caso de si aumento tamaño muestra y mantengo nivel de confianza, que acá no tiene que decir, ahora que lo veo, no tiene que decir 99, tiene que decir 95, ahí estamos, que era el original, ¿está bien? Pero cambié el tamaño de muestra a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Y entonces ahora digo, bueno, yo hice 3 cálculos, básicamente, de intervalos. Calculé 3 intervalos moviendo diferentes parámetros. ¿Está bien? Yo puedo armar una tablita de resultados de eso, donde hay un n, ¿sí? Ya se los muestro acá en el formato, hay un nivel de confianza, un límite inferior calculado, un límite superior, ¿sí? Ese sería mi intervalo. Y también ya le puedo agregar el cálculo de la amplitud para mostrar qué cosa. Esta cuestión de que si mantengo el tamaño de muestra y aumento el nivel de confianza, obtengo menor precisión, ¿no? Pero acá ya lo muestro con números, digamos, ¿no? Y en el otro caso es, si aumento el tamaño de muestra, mantengo nivel de confianza, obtengo mayor precisión respecto del original. ¿Está bien? Esto, ¿sí? Fíjense que está construido como un formato data frame, donde voy poniendo en las columnas, voy creando las columnas con los diferentes valores previamente calculados o utilizados, ¿sí? Cada uno de ellos, lo que corresponde, ¿está bien? Y esta tablita la podría exportar. Es como si fuese una tablita de Excel, ¿sí? Eso es lo que está mostrado en el curso anterior. Es muy fácil, es agarrar este objeto y poner la función choosesv, ¿no? Y después me lo descargo. Bueno, esto lo revisan del curso anterior. También tendría que hacer esto. choosesv, poner el nombre que le quiero dar, ¿sí? Supónganse que sea el mismo nombre de resultados, pero con el formato del archivo y qué tipo de separador básicamente tiene que utilizar, ¿no? Separador de los datos. Entonces, cuando haga esto, me va a aparecer el archivo acá. Y entonces voy a los 3 puntitos y lo descargo. Y es tener un Excel con los resultados, básicamente, ¿no? Que uno los podría llevar a un documento, etc. ¿Está bien? Eso está explicado en el curso anterior. ¿Sí? Entonces ahora digo, tengo 3 intervalos, quiero ver esta comparación, pero gráficamente. Entonces, con la estructura base del código anterior, este que habíamos visto acá, ¿sí? Que tenía un solo intervalo graficado, ahora quiero agregar los otros, los que calculamos, ¿sí? Y acá está los pedacitos de códigos, que es la misma que la anterior, pero con las cosas que corresponden, digamos, para cada uno. ¿Qué voy a obtener? Esta comparación gráfica, visual, ¿sí? De lo que siempre o generalmente se explica. ¿Está bien? Esto de mayor precisión, menor precisión, pero acompañado de algo gráfico. Suele tener un mayor impacto, ¿no? Para cuando uno está explicando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O vamos bien hasta acá?
Bien, sí. Bien, perfecto. Sí, clarísimo. Sí, bien. Buenísimo, gracias. Muy bien. Con esta estructura de trabajo, recién agarré un intervalo de confianza, presento los tradicionales que andan dando vuelta en lo que enseñamos en los programas en ciencias económicas, hablando, ¿sí? Después que venía el intervalo de confianza para la media, pero ahora con varianza poblacional desconocida, ¿sí? Donde me aparece la T de student, ¿no? Entonces, la estructura de trabajo es la misma. La comparación, fíjense que construyo el intervalo, para este ejemplo que está acá dado, construyo el intervalo manualmente, ¿sí? Pero también existe la función para calcular ese intervalo ya programada, ¿sí? Entonces, ahora lo que cambió, la estructura de escribir la función es la misma, ¿sí? Pero ¿qué cambió? Antes acá decía norm, ahora dice T, que es la de la T student. Nivel de confianza siempre lo necesita como argumento, pero ahora yo no necesito pasarle, además necesito pasarle los grados de libertad. ¿Sí? Se me agrega un argumento. Y después sí el parámetro log scale, ¿sí? Que es lo mismo que antes, media y lo que corresponda para lo que es desvío básicamente, para la distribución. ¿Sí? Entonces las estructuras son muy parecidas, digamos, no es que nos genera grandes cosas, sino que hay que tener en cuenta la particularidad de cada distribución y el nombrecito que corresponde para esa distribución dentro del lenguaje, particularmente de la librería. ¿Sí? No hay una única librería con cuestiones estadísticas, ¿sí? Al principio, o sea, hay otra en la clase pasada, en el curso pasado, digo, está otra también presentada que también permite calcular estas cosas. La diferencia es que esa otra, hay algunas cosas que no tiene, ¿sí? Entonces, esto suele pasar mucho en Python para las cosas que ya están programadas, digo, para este lenguaje y para todos. Hay gente que se focaliza en diseñar toda una gran librería, una librería contiene muchas funciones, bajo un cierto perfil que es mostrar determinadas cosas principales, ¿sí? Y después crean otra porque faltaban ciertas cosas, las agregan y le agregan más cosas adicionales, y así. ¿Bien? Pero como que se posicionan las librerías como las principales, siempre son 2 o 3, o no mucho más que 3. En algunos casos, según el tema, hay una sola, todo depende de qué es lo que uno vaya a hacer. ¿Eh? Y entonces empezamos a jugar, por decirlo de alguna manera, con esta cuestión como hicimos antes, esto de mantener un tamaño muestra, aumentar nivel de confianza, copio y pego código y cambio lo que tengo que cambiar. ¿Está bien? Lo mismo para el otro caso, o sea, aumentando tamaño de muestra y manteniendo nivel de confianza. Todas estas cosas que decimos a veces desde la teoría, bueno, podemos hacer con ejemplos, ¿sí? Numéricos, o sea, elaborándolo acá con Python. ¿Está bien? Entonces, para este intervalo hago lo mismo. Si quiero llevarme este resumen nada más, creo un pequeño data frame con esos datos, ¿sí? Y luego tienen el gráfico, ¿sí? Comparativo. ¿Está bien? Y voy destacando los comentarios que acá lo presento de manera visual, digamos. Y puedo agrandar más el gráfico, achicarlo, mejorar, cambiar tamaño de letra, y todas las cuestiones que tienen que ver con la estética del gráfico, eso se puede ir cambiando con los distintos parámetros que tienen las distintas funciones. ¿Está bien? Muy bien. En este caso en particular, que estamos con varianzas poblacionales desconocidas, podemos trabajar con datos reales. ¿Sí? Entonces, como también está presentado en el curso anterior, podemos, por ejemplo, un ejemplo, conectarme al API de Yahoo Finance y traerme la cotización de Google para cierto periodo, ¿sí? Del activo Google, de las acciones de Google en la bolsa de Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, obtengo eso. Entonces tengo datos históricos. ¿Qué me devuelve esta API? La cotización diaria, digamos, por día, en el periodo que yo le indiqué. Tiene un precio de apertura en el día, el precio más alto del día, el más bajo, un precio de cierre, un precio ajustado de cierre, que en general suelen ser iguales, y el volumen operado, ¿sí? O sea, transaccionado. Entonces acá ya es pensar en decir,
no solo te presento el ejemplo inventado o teórico en la redacción anterior, sino, a ver, vamos a aplicar esto en la realidad, por decirlo de alguna manera, o con datos reales, si se quiere. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, yo quiero particularmente quedarme con todo esto que está acá, voy a pensar en trabajar con el precio de cierre del día, ¿sí? De las cotizaciones de Google. Es un histórico para un determinado periodo. Uno puede poner el periodo que quiere acá. ¿Sí? Entonces, las medidas muestrales yo las puedo calcular. ¿Sí? El tamaño de muestra es la cantidad de días que tengo en ese periodo y eso lo calculo con la función len sobre ese data frame que me generé. Me dice la cantidad de registros que tiene, la cantidad de filas. Ese es mi n. Si quiero calcular la media muestral, esto está todo visto en el curso anterior, ¿no? Hay una función que esta es nativa, no pertenece a ninguna librería, calculo la media muestral. ¿Sobre qué cosa? Como a mí me interesa trabajar con la cotización de cierre nada más, ¿sí? Para el histórico, sobre esa columna, que me calcule la media muestral. Y lo mismo para el desvío, utilizando esta función. Entonces, el cálculo de las cuestiones muestrales, por decirlo de alguna manera, los hacemos con estas simples funciones, ¿sí? Y estoy trabajando con datos reales. Después voy y calculo el intervalo. ¿Sí? El clásico intervalo para el 95%, después uno puede empezar a jugar y variar, está bien, el nivel de confianza, utilizando datos verdaderos, de media muestral verdadera, y de escala lo que corresponde, pero en base a datos verdaderos. Entonces tengo el intervalo. ¿Sí? Y empiezo a hacer lo mismo que hicimos antes, por ejemplo, acá varío nada más que el nivel de confianza, ¿sí? Para la muestra dada varío el nivel de confianza y obtengo este intervalo, y luego gráficamente lo presento. Y entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá es distinto el gráfico, porque yo tengo una muestra nada más de los datos, ¿sí? No tengo todo el histórico. Entonces mi variable X la presento con un histograma. Eso es en términos de datos muestrales. Esto de hacer el histograma también fue visto en el curso pasado, ¿sí? Y por encima del histograma lo que hago es agregar una función de densidad normal con los parámetros trabajados y después agrego, ¿sí?, el tema de los intervalos calculados para mostrarlo visualmente. Y veo qué es lo que sucede. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, se entiende. Sí. Perfecto. Entonces, el trabajar de esta manera online, obtener datos de interés dentro de las ciencias económicas, yo acá les estoy mostrando un ejemplo nada más. En la clase pasada, en el curso pasado, vimos diferentes maneras de obtener datos. Entonces uno ya puede pasar a trabajar, ¿no?, con datos reales y mostrar las diferentes aplicaciones y después hacer el análisis que corresponda, ¿no?, mediante la explicación de la teoría bajada a la práctica, por decir de alguna manera. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos intervalo de confianza para la varianza. ¿Está bien? Entonces ya si entendimos los anteriores, digamos, las estructuras de código son las mismas, lo que voy cambiando es cómo se calculan, obviamente, los límites de cada intervalo y manejando, ¿sí?, lo que necesito respecto de los estadísticos a obtener. Y voy obteniendo los intervalos correspondientes para cada uno de los casos, según lo que está ahí presentado, y vuelvo a repetir la estructura de llevarme los datos como si fuesen una tablita para mostrarlos ordenadamente, y la parte gráfica que está por acá abajo, ¿sí?, que está mostrada para el caso de, ahora fíjense que acá estoy utilizando esa variable de ejemplo anterior, que es los datos de cotización de cierre de Google, ¿sí?, de los activos de Google. ¿Está bien? Y voy obteniendo lo que necesito para el gráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, uno podría tener una variable que sea cualquier otra cosa de un data frame que encuentra dentro de por lo menos dentro de las opciones que fueron presentadas
en la clase anterior, o si uno tiene uno de interés propio que lo tiene en su compu, también lo pueden subir a este entorno y trabajarlo. ¿Sí? Muy bien. Después, intervalo de confianza para la proporción. Estos son como los básicos, entonces, de nuevo, tengo las mismas estructuras de códigos para crearlos a los intervalos que me permite explicar, ¿sí?, esas operaciones que realizamos, pero ahora trabajando con lo que corresponde, digamos, para este intervalo, ¿sí? Y los voy obteniendo y voy variando. Para otra cosa que sirve esto es para que también, a ver, yo les cuento mi experiencia, digamos, qué es lo que hago. En primer lugar, si quiero explicar Python y las aplicaciones al estilo de lo que estamos haciendo acá, aprovecho y utilizo las clases virtuales. En mi caso yo tengo 3 veces por semana clase, 2 son presencial, 1 virtual. Entonces cuando doy la práctica, ¿sí?, de la materia de modo tradicional, por decirlo de alguna manera, agarro y en la clase virtual les muestro la aplicación del tema que vimos, sea cual sea de todas las unidades de estadística. ¿Sí? Yo doy estadística 1 particularmente, pero vengo y se lo muestro cómo hacerlo con Python y empezamos a analizar y variar estos ejemplos trabajando con datos reales. De forma tal que para ellos no sea una cosa que de teoría y con datos dados de no sabemos dónde, digamos, que vinieron así dados para los ejercicios, sino que agarremos los datos y empecemos a trabajar. ¿Sí? Les bajo como la aplicación algo real, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Esa es mi experiencia. Los chicos particularmente se enganchan mucho, ¿sí? Porque no solo por la cuestión de utilizar el lenguaje, sino sobre todo por este tema de decir, esto tiene aplicación real, esto se puede hacer, yo puedo tener datos y puedo empezar a aplicar todos los temas que veo en la materia, ¿sí?, a datos reales, particularmente. Con el caso de Yahoo, la API de Yahoo Finance, que suele ser un dato de interés, dentro de lo que es la página de Yahoo Finance está, por ejemplo, la cotización del Bitcoin. Entonces, a un chico de 18, 19 años, uno le dice Bitcoin y saben más que nosotros qué significa Bitcoin. ¿Está bien? Entonces, son otra generación. Entonces, con esos temas ahí ellos se enganchan bastante. ¿Está bien? Y después el otro uso para lo que es docente es decir, quiero crear un examen, por ejemplo, ejercicios de examen, ¿no?, basándome con datos reales si quiero o no, pero teóricos, y hago los cálculos de una manera mucho más rápida, digamos, ¿no?, para poder armar ese ejercicio que quiera particularmente. ¿Sí? Se va viendo la idea, ¿no?, más o menos de lo que digo. Sí, sí, perfecto. Bien. Acá, ¿sí?, por ejemplo, utilizo un conjunto de datos que lo estoy obteniendo desde la web, ¿sí? Este estuvo utilizado en el curso anterior, estuvo presentado y explicado ahí, el cómo obtenerlo, que se descargue al entorno, cómo vienen comprimidos los archivos de datos que uno extrae desde algún repositorio web, hay que descomprimirlo, ¿sí? Y particularmente cuando uno lo descomprime, vuelven a estar los archivos comprimidos adentro, entonces vuelvo a descomprimirlo. ¿Está bien? Y ahí recién accedo a a mí me va a interesar todos van a aparecer acá, los archivos de datos, ¿sí? Todo esto está explicado en el curso anterior, ustedes tienen la grabación, o sea, no me detengo tanto por eso, sino pregúntenme cualquier cosa, ¿sí? Después lo que tengo que hacer es que Python lea el conjunto de datos con el que va a trabajar, ¿sí? Porque hasta acá lo único que hice es traerlo del repositorio web a este entorno. Después descomprimirlo y nada más, pero en ningún momento se lo pasé a Python para que lo cargue en su memoria y yo lo pueda trabajar. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá, cuando hacemos la lectura del archivo de datos. Y entonces existen varios repositorios web, ¿sí?, donde uno puede encontrar un montón de datos con diferentes enfoques, digamos, y tipos de datos para trabajar, ¿sí?, pero relacionados. Muchos que sirven para lo que es la ciencia económicas en general, ¿está bien? Entonces, puedes ya trabajar. Y la otra cuestión de trabajar con datos reales, más allá de mostrar la aplicación teórica de la realidad, digamos, es esta cuestión de empezar a trabajar con mayor cantidad de datos, ¿no? Porque si yo me lo armo, los clásicos ejemplos del libro, digamos, son todos
conjuntos de datos chiquititos porque están creados en Excel, y acá ya estamos mostrando que podemos trabajar con muchos más datos, ¿sí? Y eso es la facilidad que nos da el manejo de un lenguaje de programación, ¿está bien? Que nos permite operar. Y esto, en realidad, este tipo de cosas sirve porque, si pensamos, nuestros estudiantes, cuando se reciban, que van a ser profesionales, cuando vayan a trabajar, no van a trabajar con un Excel con 10 datos, van a trabajar con grandes volúmenes de datos generalmente dentro de la organización que trabaje, ¿no? Pensando desde ese lado, desde el perfil profesional. ¿Está bien? Entonces esto ya los va acercando y ellos se van dando cuenta solos, y por eso se interesan mucho en aprender después de manera paralela a los lenguajes, pues se van dando cuenta de que en su futuro profesional no, las cosas, ¿no?, se empiezan a aplicar de otra manera, digamos, y tengo que trabajar con mayor cantidad de datos que con el Excel no puedo, ¿sí? Necesito trabajar de otra manera. ¿Está bien? Más allá de que también les sirve para su tesina de grado, digo, el poder saber obtener datos, procesarlos, describirlos, etc. ¿Está bien? Esas maneras. Entonces recién acá tengo leído en Python este conjunto de datos, ¿sí? Y voy a construir un intervalo de confianza para cuando la variable i, que es la variable objetivo, que me dice si el cliente contrató o no contrató un plazo fijo, ¿sí? Particularmente ese es el problema de para eso está este data frame. Cuando ustedes entran, este está sacado del repositorio UCI, ¿sí? Que es muy conocido y que existe hace un montón y hay miles de data frames ahí adentro. Cuando uno entra a la página de UCI y entra al conjunto de datos, tiene toda la descripción de los datos que hay, así como la descripción del problema presentado a resolver, digamos, ¿no? Con un objetivo. Hay problemas para regresión, para clasificación, para los diferentes tipos de problemas. ¿Está bien? Entonces, en como tengo una variable dicotómica, ¿sí?, que es sí o no, básicamente, entonces puedo construir proporción. Por ejemplo, agarrar y construir proporción para los que sí, como resultado de la campaña de marketing, contrataron un plazo fijo, ¿sí? Algo, fíjense, que es muy de trabajar en un banco, ¿no? Cambiamos totalmente el enfoque del problema respecto de lo que es trabajar con una serie de datos de cotización de activos, ¿sí? Entonces puedo construir esas proporciones muestrales y luego hago el intervalo, ¿sí?, para analizar lo que corresponde analizar con respecto de este intervalo. ¿Bien? Entonces así puede ir uno, o sea, creando muchas cosas para mostrar de ejemplos, y si pensamos que solo damos clases presenciales, ya les digo, la gran mayoría tiene celular, y simplemente es compartir un link y que lo vean, que por lo menos lo vayan viendo visualmente ahí, ¿sí? En el celular va a ser medio incómodo escribir código, o sea, no es la idea, pero tampoco el perfil en ciencias económicas es crear programadores. Si queremos ser programadores, tenemos que ir a otra facultad, ¿no? En económicas es más de gestión, entonces es el obtener información, para qué me sirve, y poder aplicarla en casos reales y ver cómo eso funciona. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, vamos bien, perfecto. Sí, perfecto. Genial. Buenísimo. Después tienen... Sí. Buenísimo, gracias. Después tienen diferencia de medias con, un intervalo de confianza para diferencia de medias con varianza poblacional conocida, ¿sí? Entonces se construye ese intervalo, y fíjense que ahora se me agregan más parámetros, digamos, para poder construirlo, para el ejemplo dado que está acá, ¿sí? Pero las estructuras de código, digo, es lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿sí? El objetivo final. Después para varianza poblacional desconocida. ¿Está bien? En este caso lo mismo, en cuanto a estructura, se me agrega algo a calcular, ¿no? Que es ese famoso SSUP o la letra que hayan utilizado para referirse a esta parte, ¿sí? Entonces agrego ese cálculo necesario. Muy bien. Y obtengo el intervalo. Y después tenemos para diferencia de proporciones, ¿sí? Lo mismo acá. ¿Está bien? Entonces, en este caso,
esperen que vuelvo para atrás. Diferencia de medias con varianza poblacional desconocidas. ¿Sí? ¿Qué podría hacer? Como tengo medias muestrales y varianzas muestrales, básicamente, ¿sí? O desvíos muestrales, cualquiera de ellos que utilicen, de la misma manera que yo obtuve los datos para Google, puedo elegir otro activo, supónganse Amazon. Va a aparecer más abajo esto, en la parte de test de hipótesis. ¿Sí? Entonces tengo dos data frames, uno que es para Google y otro que es para Amazon. Y entonces puedo construir un intervalo para comparar la diferencia de media entre ellos dos y estoy trabajando con datos reales, para un cierto periodo, pero con datos reales. ¿Está bien? Muy bien. Me voy a test de hipótesis. Test de hipótesis con varianza poblacional conocida. ¿Sí? Donde pongo las cosas básicas que tiene el test. ¿Está bien? Las diferentes opciones de planteo de hipótesis que tenemos para cada test con sus respectivos criterios de decisión para rechazar H0. ¿Está bien? Y arrancamos por este test. Entonces acá tienen un ejemplo particular, ¿sí? Dado, donde me lleva a plantear estas hipótesis. ¿Sí? Y el criterio de decisión en consecuencia asociado es este. Fíjense que estoy trabajando con zona de rechazo y con p-valor, con las dos cosas, ¿sí? Con los dos criterios. Entonces, ¿cómo construyo, sí, el test de hipótesis básicamente para resolverlo con Python? Como siempre, y como ya medio veníamos trabajando anteriormente con intervalos de confianza, cargo, digamos, o seteo, si se quiere, el valor de los parámetros que voy a utilizar. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Igual que como hacíamos con intervalos de confianza. Después, yo en el intervalo voy a necesitar, para este criterio de decisión, un Z observado, ¿no? Y un Z de tabla. En este caso es el Z de alfa. Entonces digo, obtengo el Z de alfa. Fíjense que ahora estoy utilizando la función que les presenté al principio, que es la PPF, ¿sí? Para el valor de alfa. ¿Está bien? Entonces esto me devuelve el estadístico de tabla. Y el Z observado, hago la cuenta, digamos, del Z observado. ¿Sí? Entonces después tengo que escribir el razonamiento, digamos, para rechazar o no rechazar H0. Para eso utilizo un condicional, que es un if. ¿Está bien? Esto lo tienen presentado en el curso 1. Básicamente un condicional me permite evaluar condiciones, ¿no? Entonces digo, si el Z observado es menor que el Z alfa, es decir, yo lo que estoy escribiendo es el criterio de decisión en esa primera evaluación de condición para rechazar hipótesis nula, ¿sí? Entonces imprimime esto, que escribo que rechazo la hipótesis nula. ¿Está bien? Si no, es lo que me dice este else, escribime esto o sea, devolveme como resultado esto que está acá, ¿está bien? Donde es el no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Lo contrario a lo anterior, básicamente. ¿Sí? ¿Me siguieron con esta idea? Sí. Sí. Bien. Ahora también quiero agregar, y de paso para mostrar que por cualquiera de los dos caminos, o sea, por zona de rechazo, por p-valor, tengo que llegar a la misma conclusión en el test. ¿Está bien? Entonces, voy a hacer el cálculo del p-valor. Entonces, el p-valor lo obtengo, ¿sí? Con la probabilidad acumulada, en este caso estamos con una normal, sobre el estadístico observado. ¿Sí? Para una normal estándar siempre, ¿no? Y después voy y escribo el criterio de decisión. Si el p-valor es menor al alfa que tengo dado, que yo lo escribí por acá arriba, ¿sí? Rechazo. Si no, no rechazo. ¿Está bien? Es la misma estructura que está acá. Esto de escribir estas cosas así como están acá es para que pueda poner los valores de cada una de las cosas calculadas. Entonces, cuando yo corro este test, ¿sí? Como escribí dos criterios,
me devuelve el resultado con 2 criterios. Y me dice cuál es el valor del Z observado, por la manera en que lo escribí, ¿no? Ahí le puse que tome el valor del Z observado y acá el valor del Z de tabla, por decirlo de algún modo. Entonces me devuelve la estructura, ¿no?, de la redacción, digamos, del rechazo de la hipótesis nula en base a evaluar el criterio de decisión. ¿Sí? Como acá se cumplió ese criterio, si ustedes este test que está dado así, de esta manera, lo resuelven manualmente, por decirlo en una hoja, ¿no?, van a ver que rechazan en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, yo corrí eso que está acá, y si ustedes quieren, por ejemplo, ver el valor del alfa, se agarran ese objetito creado, bueno, ya lo tenían acá, en realidad, ¿no? Lo tienen ahí, y ahí tienen el Z de tabla. ¿Está bien? Entonces, digo, para corroborar que eso esté bien, ¿no?, uno puede hacer eso, básicamente resolviéndolo en una hoja de papel. Y entonces acá tienen la resolución del test con los 2 tradicionales criterios que generalmente enseñamos, con las conclusiones ya escritas. Entonces yo le hice que Python me resuelva lo que nosotros resolvemos a mano, básicamente, y que me entienda lo que le estoy pidiendo, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? Entonces fíjese que todo es lógica, y eso es una cuestión de escribir pasos con estructura lógica. Entonces el lenguaje me responde, o la computadora me entiende y me devuelve en función de las instrucciones que yo le di. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Y además el escribirlo, ¿no?, esta cuestión de escribir y demás para enseñar, ¿no?, cómo es el razonamiento al respecto, o la interpretación, si se quiere, es lo que muestra, ¿no?, cómo funciona. Y después, esta cuestión de la zona de rechazo, ¿sí? Generalmente uno hace el grafiquito, ¿no? Yo por lo menos, que no soy tan buena a la hora de hacer los grafiquitos en el pizarrón, para mí tenerlos con computadora es buenísimo, sí, pues salen más prolijos. Entonces, muy similar a la construcción de los gráficos anteriores, sobre todo el de las distribuciones, nosotros podemos mostrar, fíjense que esta línea verde está agregada, este texto verde también, esta línea roja también, esta también, la media también, ¿sí? Y todos estos textos son todos elementos agregados al gráfico. Y entonces podemos hacer la representación, para lo que en este caso es una prueba unilateral izquierda, ¿sí?, de por qué estamos rechazando la hipótesis nula, ¿no? Porque mi estadístico observado está cayendo dentro de la zona de rechazo. Que la zona de rechazo está delimitada por el Z crítico, ¿sí? O el Z de tabla, no sé cómo lo llama cada uno, digamos. ¿Está bien? Y esto visualmente, para explicar, ¿no?, con un gráfico más o menos prolijo, sirve y bastante, y los chicos entienden el por qué escribimos la estructura que escribimos, ¿sí? Y cada uno, por supuesto, después le agrega a nivel teoría lo que corresponda, ¿no? ¿Se ve la idea de cómo mostrar esto? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, sí, Entonces, muy bien, muy bien. están buenos, ¿no?, el poder crear estas cosas para explicar, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos que estamos en el aula, el alumno está viendo este gráfico así en su celular y nosotros le podemos explicar. ¿Está bien? Demasiado lindo está, demasiado, te diré. Está como muy prolijito, ¿viste? Sí, sí, sí. Por eso, lo primero que dije, yo dibujando en el pizarrón no soy tan buena, entonces con esto me salva la vida, ¿viste? Claro. Perdón, profe, una Sí, consulta. sí. Ahí yo podría agregar en la tabla, viste que vos tenés, digamos, 3 líneas imaginarias que representan los valores. O sea, yo tengo Ajá. una línea de los valores de Z, una línea de los valores de la probabilidad y un valor de todas las medias que pueden estar. ¿Yo podría agregar todas esas líneas dentro del gráfico? Sí, cada una, fíjate que mira, acá, con estas 2 cositas, ¿sí?, estoy agregando en la primera línea la media, la única media que yo mostré, que es la
de la normal estándar, ¿está bien? Y con esto de acá abajo, el texto, digamos, o sea, la primera línea me grafica esta liñita punteada para la media y el texto de media es lo que agrego con la segunda línea de código. Si vos empezás a copiar y pegar, fíjate que después el resto de las líneas está agregado con la misma estructura, ¿sí? Lógica. Entonces, te llevas esto y te creas, ponele, hagamos así, mira. Supongamos. Hago eso y acá le pongo otro valor de media, ¿sí? El que sea, que corresponda. Se lo puedo agregar manualmente, no sé si la media es 5, por decirte algo, digo, no hace falta setear el parámetro previamente, puedo agregar el número directamente. Y después voy a tener que ajustar, ¿sí? Básicamente para el texto, la coordenada, que la línea se va a ubicar en algún lugar, ¿está bien? Del gráfico. Y el texto, la coordenada del texto es la que voy a tener que modificar para que esté a la altura de esa línea. Y así se vea algo como esto. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muchas gracias. No de nada. Sí, así, digamos, con estas estructuras. Esto es para agregar líneas. ¿Está bien? Esta función. En el curso pasado, que ustedes ya pueden ver el material, por ahí quiero agregar un rectángulo y dentro del rectángulo un texto o un circulito para marcar en algún área del gráfico algo. Bueno, todos esos ejemplos están mostrados con esta misma idea y estructura de código, están mostrados pero en el curso anterior. Entonces uno puede ir variando las cosas que va poniendo, digamos. ¿Está bien? Los elementos, ¿no? Dentro del gráfico, a eso me refiero. Según lo que quiera marcar o mostrar. Muy bien. Test de hipótesis para la media con varianza poblacional desconocida, ¿sí? Presentado las cosas básicas del test, ¿sí? Un ejemplo, ahora tengo una prueba unilateral a derecha, ¿sí? Con sus criterios de decisión, para rechazar H0 como siempre. Y fíjense que la estructura del código es la misma, pero lo que hay que tener cuidado es cómo escribo la condición, ¿sí? Para el rechazo de la hipótesis nula, que no es igual que la anterior, que era una prueba unilateral a la izquierda, ahora tengo una prueba unilateral a la derecha, ¿está bien? Con el criterio que corresponda, digamos, con el 1 menos alfa, eso me refiero, para el estadístico. Y entonces acá en vez de escribir por menor, tengo que escribir por mayor, ¿sí? Entonces lo único que varía es eso, ¿sí? Entonces, era para mostrar un ejemplo de cada uno, ¿no? Para prestar atención, digamos, de escribir esta condición según el criterio de decisión. Pero como que es fácil guiarse si uno escribe o conoce previamente cuál es el criterio de decisión, ¿está bien? Siempre lo que pongo en la condición acá es el criterio de decisión para rechazar, ¿sí? Y después el resto sería no rechazar, básicamente. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Y lo mismo para el cálculo del p-valor, que también hay que tener cuidado para el cálculo del p-valor. Porque en este caso, como la prueba es unilateral a la derecha, el valor del p-valor es 1 menos, ¿sí? Lo que obtengo de probabilidad acumulada. Entonces hay que agregar 1 menos. Y después el criterio, la estructura de escribir el criterio, ¿sí? Para el rechazo sí es la misma siempre, porque siempre el p-valor tiene que ser menor a alfa para rechazar. Esa estructura es la misma, lo que tengo que tener cuidado es cómo defino el p-valor, ¿no? Según lo que corresponda. ¿Está bien? Pero básicamente es la misma estructura, fíjense que el código anterior, ¿sí? Solo que voy, como siempre digo, modificando lo que tengo que modificar según el problema presentado. ¿Sí? Eso es lo que está hecho acá. Y después se presenta gráficamente, para tener el grafiquito como prueba unilateral a la derecha, ¿está bien? Que es lo contrario al anterior, básicamente. También lo podemos hacer, solo que acá está graficada una densidad t-student en vez de una normal. ¿Sí? Si usted mira en el código, está graficada una densidad t-student, ¿sí? Y construido todo lo que necesitamos, o lo básico que necesitamos para explicar este gráfico, este test, digo, de una manera visual, ¿no? Con respecto al criterio de decisión de rechazar. ¿Está bien?
Muy bien. En este caso, que tenemos varianza poblacional desconocida, ¿sí? Estoy en ese caso, ¿no? Dije bien. Con varianza poblacional desconocida, sí. Puedo utilizar datos reales. Por ejemplo, de nuevo, presento el caso, ¿sí?, de utilizar los datos de Google. En Google, en la página, perdón, de Yahoo Finance, no en Google, de Yahoo Finance están los datos históricos de cotización para cada uno de los activos, que son todos los que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿está bien? Entonces, si yo no le indico periodo a la extracción de los datos, me trae toda la historia de manera diaria. Y en vez de traerme todas las variables que me devolvió, como vimos en el caso anterior, solo le indico que me traiga la que a mí me interesa, pues yo quiero trabajar con el precio de cotización de cierre, ¿sí?, del activo. Entonces, hago un data frame más chiquito, digamos. ¿Sí? Es la cotización de cierre diaria, histórica. Fíjense que es desde el 2004, 19 de agosto del 2004, ¿sí?, para el caso de Google. ¿Está bien? Entonces tengo todos los datos, son un montón, ¿sí? Toda la historia, y si yo calculo una media, entonces estoy teniendo la media poblacional, ¿sí?, porque son todos los datos históricos que existen. Si después necesito el desvío, calcularé el desvío y tengo el desvío poblacional. ¿Está bien? Después, ¿qué hago? Tomo una muestra, ¿sí? Entonces, ahí sí, para un cierto periodo, así como habíamos hecho antes. Entonces, un periodo más chiquito es una muestra. El histórico es la población, digamos, ¿no? O el universo, si se quiere. ¿Está bien? Tengo las dos cosas. Voy a poder tener media y desvío, o varianza, según lo que quieran calcular, poblacional y muestral, las dos cosas, para la misma variable. ¿Sí? Entonces puedo, por ejemplo, ¿sí?, hacer el test de hipótesis para la media, con varianza poblacional desconocida, ¿sí?, y los parámetros que necesitamos. Fíjense que el desvío, que es muestral, está calculado acá. La media poblacional, que es la que necesito como valor para armar este test, ¿sí?, la estoy calculando sobre los datos históricos. Perdón, esta es la media muestral, acá abajo, la media poblacional, ¿sí?, sobre los datos históricos. Entonces, esa es mi media poblacional. O sea que trabajando con datos reales, según qué datos uno agarre, ¿sí?, puede tener lo poblacional y lo muestral. Y entonces estamos mostrando un ejemplo, ¿sí?, con datos reales para aplicar el tema en particular, ¿sí?, en este caso en este test. Y después la estructura del test, según lo que haya planteado en la hipótesis. En este caso estoy con una prueba bilateral, ¿sí?, que aplicando un módulo, como ya sabemos, no hace falta que se os explique yo, lo podemos convertir en una prueba unilateral a la derecha, básicamente, y entonces trabajamos con la misma estructura de código para resolver el test, ¿sí?, ya sea por ese criterio o por el criterio del p-valor. Y todo está hecho con datos reales. Entonces, ahí es donde se ven las ventajas de mostrar, por lo menos mostrar y acercar a los alumnos, digamos, a esto, ¿no? Básicamente. Después acá está el test de hipótesis para la varianza, ¿sí?, el que ya todos y todas conocemos, ¿sí?, y está resuelto para eso, con las mismas estructuras. Fíjense que ya después las estructuras de código son las mismas que antes, ¿sí?, y el grafiquito en este caso, graficando la y cuadrado, ¿sí?, para mostrar el por qué estamos rechazando la hipótesis nula, básicamente, para este ejemplo, ¿sí? También lo puedo hacer, como les decía, en el caso anterior, cuando utilizamos los datos históricos y muestrales, hicimos para la media. Ahora lo puedo hacer para la varianza, porque puedo obtener la varianza poblacional, digamos, ¿sí?, en base a los datos históricos. Y sobre los muestrales, la varianza muestral. Entonces me construyo el test, ¿sí?,
con respecto a haber calculado la varianza poblacional, elaboro el test, ¿sí? Correspondiente con siempre la misma estructura de código según los criterios, ¿no? Ajustando el criterio, acá los criterios de decisión según lo que corresponda en base al test que planteé, ¿no? Es lo único que hay que modificar, pero la gran mayoría de código sigue siendo más o menos igual. ¿Está bien? Después tenemos hipótesis para la proporción. Esto lo paso más rápido, acá hay un ejemplo, ¿sí? Simplemente al estilo de los que encontramos en una guía práctica de un curso de estadística y construimos el test, ¿sí? Entonces fíjense que las estructuras son siempre la misma, voy cambiando lo que necesito nada más. ¿Está bien? Para llegar al resultado. Y también está mostrado acá, ¿sí? Gráficamente de por qué en este caso no rechazábamos H0, entonces el por qué, ¿sí? Donde me cayó el observado respecto del crítico. ¿Está bien? Y ahí concluimos lo que haya que concluir. Para diferencia de medias, con varianza poblacional desconocida, el test, ¿sí? Que todos conocemos, un ejemplito para un planteo de hipótesis en particular, con su criterio de decisión. Y fíjense que ahora se me agregan más parámetros. Lo mismo que nos pasaba con los intervalos de confianza, ¿sí? Cuando ya utilizamos dos variables. Entonces voy armando, o sea, en base a la estructura básica del test, ¿no? Para la media, con varianza conocida en este caso, voy modificando lo que necesito, porque ahora me cambia obviamente el Z observado, cómo se calcula. ¿Sí? En este caso es prueba unilateral a la derecha. Criterio de decisión es el mismo que podíamos haber utilizado, el criterio por el p-valor, ¿sí? Para mostrar que llegó al mismo resultado en los dos casos, y gráfico después básicamente sobre la distribución teórica, ¿no? Sobre la normal estándar y el por qué rechazo. Lo mismo va a pasar cuando haga un test de hipótesis para diferencia de medias como en las poblacionales desconocidas, ¿sí? A nivel construcción para el ejemplo este que está acá, ¿sí? Es lo mismo que veníamos haciendo, pero manejando la distribución que corresponda, ¿sí? Su gráfico, ¿está bien? Y ahora acá sí es lo que antes les había mencionado que no estaba hecho para los intervalos de confianza. Ahora digo, tengo dos poblaciones, ¿sí? Así que me voy a traer los datos de Google y los de Amazon. Elijo dos activos, ¿está bien? Que por lo menos pertenezcan al mismo sector, ¿no? En este caso son los dos tecnología, sector tecnología, para que sean comparables en ese sentido. Y tengo dos series de datos, ¿sí? Esta tiene los de Google y esta tiene los de Amazon. Acá me muestra solo los de Amazon porque solo al correrlo todo junto me muestra lo último que puse. Sí, a mí me interesa analizar el precio de cierre nada más. Podría haber traído solo la variable close, como hicimos en el otro ejemplo, y listo, para no traer todo el resto, ¿sí? Pero en este caso los traje a los dos. Entonces, si quisiera armar un cuadrito, ¿sí? Por ejemplo, esto que está así en esta estructura, que son las medidas muestrales, está bien la media muestral y la varianza muestral, como bien me dice acá. Este cuadrito así es lo que yo suelo poner en los ejercicios prácticos, ¿está bien? Para los alumnos, hecho con datos reales, ¿está bien? Muestrales, es una muestra nada más en cada uno de los casos. Entonces les doy esta información y a partir de esto tienen que hacer los test que corresponden. ¿Bien? Y está todo hecho con datos reales, ¿no? Después, acá les digo que pongan a prueba si las medias difieren, escribiré las hipótesis que correspondan, ¿no? Que utilicemos una FA del 5%. Está hecho todo con varianza poblacional desconocida, así que el test es el mismo que habíamos usado antes, y todo construido con las variables con datos reales. ¿Sí? Después tenemos el test de igualdad para varianzas, ¿sí? Que en general por ahí nos interesa más para validar supuesto, porque algo que no hicimos en el anterior es validar supuesto, ¿no? Entonces, si queremos validar supuesto, bueno, tendremos por ejemplo, como les dice acá el ejemplito. Ahí dice ejemplo 1, pero o sea, es el primer ejemplo del test anterior. ¿Está bien? Entonces acá valido el supuesto, básicamente. ¿Sí? Si lo quiero utilizar como un test de simplemente comparar varianzas de dos cosas, digo, también lo utilizo. Escribiré lo que tengo
elegiré, digamos, el planteo de hipótesis que corresponda y punto. Pero en este caso lo estoy para justamente mostrar este tema de validar el supuesto de igualdad de varianzas, ¿no? Para el ejemplo anterior, así que acá está construido y ahora utilizo una f de Snedeker, ¿sí? Como distribución. Ahí bien, pero las estructuras de escritura de cómo resolver el test, digamos, siguen siendo siempre las mismas. Lo muestro gráficamente con una f de Snedeker ahora graficada, ¿no? El por qué rechazamos o no rechazamos, en este caso, la hipótesis nula, ¿sí? Y ahí lo tenemos. De nuevo, más lindo que lo que al menos yo lo puedo dibujar en el pizarrón, y más claro. ¿Está? ¿Se entiende la idea de cómo armar los test acá? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, sí. Buenísimo. Y acá abajo, ¿sí? En el último pedacito que nos queda, ahí está. Les agregué otros test, algunos no paramétricos, ¿sí? Directamente utilizando librerías, sin armarlo manualmente, digamos, porque son los test clásicos que andan dando vuelta según lo que uno quiera verificar, ¿no? Pero puse como los más clásicos. Uno es el de el Welch test, ¿sí? Que ya lo conocen seguramente, con el planteo de hipótesis correspondiente y directamente para una cuestión de simplificar nada más escritura, es poner el criterio del p-valor, ¿sí? Como escrito acá. Uno podría poner el del estadístico también. ¿Está bien? Ese test particularmente es con esta función, ¿sí? Que es para la independencia, básicamente, ¿sí? Con varianzas conocidas de la librería SSPy. Tengo que poner las dos variables, en este caso utilizo las que yo extraje, ¿no? La de la cotización de cierre de Google y de Amazon, y quiero preguntarle si las medias son iguales o no. ¿Está bien? Entonces, con este argumento que me dice que las varianzas son iguales, ¿sí? Si le pongo true, le estoy diciendo que son iguales. Si le pongo false, le estoy diciendo que no son iguales. Eso lo observo en base a lo que calculé previamente los valores de cada varianza. ¿Sí? Y entonces me devuelve. ¿Qué me devuelve como resultado del test? Esta función así programada, el valor del estadístico, ¿sí? El p-valor, que principalmente es lo que más me interesa para hacer la evaluación del criterio de decisión, y los grados de libertad correspondientes, ¿sí? Utilizados. ¿Bien? Entonces digo, si con esta función ya me devuelve el test con estos elementos, entonces yo eso, ¿sí? El resultado del test lo guardo en un objeto y después le indico qué quiero. Este elemento es la posición 0, este elemento es la posición 1 y este elemento es la posición 3. Digo 2, perdón. Entonces, yo quiero el p-valor. Entonces, de ese objeto quiero el elemento que está en la posición 1. Eso me devuelve este numerito, que es el p-valor. Eso es lo que necesito para ponerlo en la condición, ¿no? Para construir este criterio de decisión. Entonces, lo pongo ahí, ¿sí? Con la misma estructura del if básica que utilizamos siempre, y directamente obtengo el resultado del test. Muy bien. Pruebas de normalidad. Digo, si uno tendría que explicar, generalmente, a ver, agarremos una variable, ¿sí? Por ejemplo, la de cotización de cierre de Google, y grafiquémosla. Esto se vio en el curso anterior, ¿está bien? O sea, su histograma con su función de densidad. ¿Se parece, no se parece? Digo, cada uno explicará lo que tenga que explicar al respecto, ¿sí? Yo puedo calcular asimetría, o sea, el coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis, ¿está bien? De nuevo, esto está visto en el curso anterior, tienen todas las medidas estadísticas calculadas en el curso anterior, para ver esta cuestión de si es normal o no, ¿sí? Y después dedicarme ya con esa introducción a ver qué pasa cuando aplico diferentes tests, por ejemplo,
¿sí? Que se basa básicamente evaluar